Si alguna vez la riegas, aquí está tu reemplazo, dijo su amiga entre risas. Lo que mi esposa no sabía es que esa noche yo no pensaba volver. Todo empezó en la fiesta de nuestro 5º aniversario. Si alguna vez me equivoco, mi ex que está aquí te reemplazará. Casualmente a sus amigas, después de bromear con que tenía un marido repuesto. Con toda la calma del mundo, caminé hacia el repuesto. Le entregué mi anillo de bodas y le dije: «Tu turno, campeón, ahora es toda tuya». Jamás pensé que sería el tipo de hombre que se marcha de su propia fiesta de aniversario. Pero claro, tampoco pensé que mi esposa anunciaría públicamente que tenía un plan B. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando mencionó que quería organizar una fiesta para nuestro 5º aniversario. Si soy honesto, la idea no me entusiasmaba. Llevábamos 5 años de casados. Sí, pero últimamente nada de eso parecía digno de celebración. Aún así, ella insistió. Dijo que sería bueno para nosotros, que nos ayudaría a reconectar con amigos que no habíamos visto en mucho tiempo. Debía haber prestado más atención a quién estaba exactamente en esa lista de invitados. La fiesta fue en nuestra casa. Nada lujoso, solo algo de comida, bebidas y unas 30 personas en el jardín trasero. Yo estaba a cargo del asador cuando lo vi. Bruno, su ex de la universidad, el tipo con el que salió durante 2 años antes de que nos conociéramos. Sabía que seguían siendo amigos de esos de Facebook, un me gusta ocasional en sus publicaciones. Ese tipo de cosas. Lo que no sabía es que había sido invitado a nuestra fiesta aniversario. Cuando le pregunté, ella simplemente se encogió de hombros y dijo que una de sus amigas lo había traído, como si no fuera gran cosa. La primera hora transcurrió sin problemas. La gente comía, bebía, conversaba, lo normal en una fiesta. De hecho, estaba empezando a relajarme. Entonces su amiga Marisa empezó a hablar más alto. Se había tomado unas copas y ya sabes cómo se pone alguna gente cuando bebe. Todo se convierte en una broma. Estaba de pie con mi esposa y otras 3 mujeres cerca de la mesa del patio. Yo estaba a unos 5 metros sacando otra cerveza de la hielera. Fue entonces cuando lo escuché. «¡Qué lista eres, amiga!», gritaba prácticamente Marisa. Tener al esposo de repuesto aquí mismo en la fiesta. Si alguna vez la riega, ya estás cubierta. Las otras mujeres se rieron. Mi esposa también se rió. No una risa nerviosa o incómoda, sino una risa genuina y divertida. Miré hacia allá. Bruno estaba de pie justo al lado de ellas. Tenía una sonrisita arrogante en la cara. No estaba avergonzado ni incómodo, sino confiado. Por un segundo, todo se detuvo. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron. Observé el rostro de mi esposa. No estaba parando la broma. No estaba diciendo, «Eso no es gracioso» o «No seas ridícula». Estaba sonriéndole a él. Entonces sus ojos se encontraron con los míos. Por una fracción de segundo, vi algo. Pánico, tal vez, o culpa, pero desapareció rápidamente, reemplazado por la misma sonrisa casual que había llevado toda la noche. Me acerqué. Todos se callaron. ¿Conoces esa sensación cuando entras en una habitación y está claro que todos estaban hablando de ti? Fue así. Solo que yo había escuchado exactamente lo que decían. En realidad, es una planificación bastante inteligente, dije. Mi voz salió tranquila, firme. Incluso sonreí. El rostro de mi esposa se relajó. Pensó que estaba siguiendo el juego. Sus amigas parecieron aliviadas. La sonrisa arrogante de Bruno se hizo más amplia. Quiero decir, ¿por qué no tener un plan de contingencia, verdad? Continué. Tiene todo el sentido del mundo. Metí la mano en el bolsillo y me quité el anillo de bodas. Se sentía más pesado de lo habitual. 5 años de matrimonio, y me tomó unos 2 segundos quitármelo.
El jardín quedó en silencio. Alguien apagó la música. Caminé directamente hacia Bruno. Ya no sonreía. Sus ojos se abrieron como platos cuando le extendí el anillo. Relevo, campeón. Ahora es toda tuya. Dejé caer el anillo en su mano antes de que pudiera reaccionar. Se quedó allí, congelado, mirando el anillo como si fuera una granada activa. Me volví hacia mi esposa. Se había puesto pálida. Tenía la boca abierta, pero no salía ningún sonido. Querías un respaldo. Felicidades. Ahora, él es tu hombre principal. Lo dije lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Terminamos. El silencio era ensordecedor. 30 personas y ni una sola hacía ruido. Algunos me miraban a mí, otros a ella. La mayoría miraba sus zapatos. No esperé una respuesta. Atravesé la casa, tomé las llaves de mi camioneta de la barra de la cocina y me fui. Mi propia fiesta de aniversario, mi propia casa, y simplemente me marché. La cuestión es que ni siquiera estaba enojado en ese momento. Era otra cosa, algo más claro, como si hubiera estado viendo todo a través de una ventana empañada durante meses. Y alguien finalmente la hubiera limpiado. Detrás de mí podía oír cómo la fiesta se disolvía. Portazos de coches, voces, todos yéndose a la vez. Mi celular empezó a vibrar antes de que llegara a casa de mi hermano. Mensajes, llamadas, todos de ella. No, contesté ninguno. Porque esto fue lo que entendí mientras estaba de pie en ese jardín. La broma no era el problema. El comentario del marido de repuesto no era el problema. El problema era que ella se rió. El problema era que él había sido invitado. El problema era la forma en que ella lo miraba cuando pensaba que yo no estaba viendo. El problema era que, en algún punto del camino, yo me había convertido en el plan B de mi propio matrimonio. Mi hermano no hizo preguntas cuando aparecí en su puerta a las 9:30 de un sábado por la noche. Solo me miró a la cara, se hizo a un lado y dijo: «Hay cervezas en el refri». Eso es lo bueno de tener un hermano que ha pasado por su propio divorcio. Sabe cuándo hablar y cuándo simplemente pasarte una bebida y poner el partido. Mi teléfono no paraba. 23 llamadas perdidas para cuando finalmente lo apagué. La mayoría de ella, algunas de sus amigas, incluso una de Bruno, que borré sin escuchar. Me quedé en su sofá esa noche, pero no dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese momento. Ella riendo, él con su sonrisa arrogante, toda la escena repitiéndose como si estuviera viendo qué le pasaba a otra persona. El domingo, por la mañana, mi hermano preparó café y se sentó frente a mí en la mesa de su cocina. ¿Me vas a contar qué pasó o tengo que adivinar? Así que le conté todo. La fiesta, el comentario, el anillo, el haberme ido. Cuando terminé, él solo asintió lentamente. Bien, dijo, hiciste lo correcto. No se siente correcto. Nunca se siente así al principio. Rellenó su taza de café. Pero, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo que algo andaba mal? Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque la verdad era que habían sido meses, tal vez más. Ha estado distante desde enero, dije. Apenas hablamos. Cuando lo hacemos, son solo cosas superficiales. Las cuentas, los horarios, quién va a hacer el súper. Nada real. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo juntos? Solo ustedes dos. Tuve que pensarlo. Navidad. Fuimos a casa de sus padres, pero eso no fue realmente juntos. Ya sabes, fue solo estar en el mismo lugar. Mi hermano se reclinó en su silla. ¿Y este tipo, Bruno, cuándo volvió a aparecer? No lo sé exactamente. Mencionó que se lo encontró en el gimnasio hace unos 2 meses. Dijo que tomaron un café para ponerse al día. No le di mucha importancia entonces, pero ahora, sentado en la cocina de mi hermano,
Estaba pensando en ello. Estaba pensando en todo. La membresía del gimnasio que de repente quiso en febrero, la ropa nueva, la forma en que empezó a peinarse diferente. Lo había notado todo, pero me dije a mí mismo que solo era ella queriendo sentirse bien consigo misma. ¿Qué esposo sospecha que su mujer le es infiel porque se inscribe en un gimnasio? Necesito volver a la casa, dije, por algunas de mis cosas. ¿Seguro que es una buena idea ahora mismo? Mañana tiene trabajo. Se va a las 7:30. Iré entonces. El lunes por la mañana esperé hasta las 7:45 y luego conduje a lo que solía sentir como mi hogar. Su coche ya no estaba. Bien. La casa se veía exactamente como la habíamos dejado el sábado por la noche. Platos a medio comer en las mesas, vasos vacíos por todas partes, el asador todavía en el patio. No había limpiado nada. Fui directo a nuestra habitación. Empecé a hacer una maleta. Ropa, artículos de aseo, documentos importantes. Mientras estaba en el closet, vi el cargador de su teléfono en la mesita de noche. También había dejado su tablet allí. No debí haber mirado. Lo sé, pero lo hice. Todavía tenía sus aplicaciones de mensajería abiertas. Y ahí estaba. Semanas de conversaciones con Bruno. Nada explícitamente físico, pero eso casi lo hacía peor. Era íntimo de una manera diferente. Bromas internas. Mensajes a altas horas de la noche. Quejas sobre mí. Sobre cómo ya no la entendía. Sobre cómo él siempre sabía cómo hacerla reír. Un mensaje de hacía 3 semanas. Qué bueno que vienes a la fiesta. Será genial verte. Su respuesta. No me la perdería. Ha pasado demasiado tiempo. Su réplica. Lo sé. He extrañado esto. Les tomé fotos a todas las conversaciones con mi celular. Luego terminé de empacar y me fui. De vuelta en casa de mi hermano, llamé a un abogado. Conseguí una cita para el miércoles. La recepcionista preguntó si quería programar una consulta o proceder con la demanda. Dije, ¿la demanda? Fue entonces cuando realmente me di cuenta. Esto no era solo una pelea. No era algo que íbamos a superar. Me estaba divorciando. Mi teléfono vibró. Un mensaje. De ella. Tenemos que hablar, por favor. Respondí. No hay nada de qué hablar. Tomaste tu decisión el sábado por la noche. Su respuesta llegó de inmediato. Fue solo una broma. Estás exagerando. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Exagerando. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera el que había faltado al respeto a nuestro matrimonio frente a 30 personas. Envié un último mensaje de texto. Vi los mensajes, todos. No vuelvas a contactarme a menos que sea a través de un abogado. Luego bloqueé su número. Mi hermano llegó a casa del trabajo esa tarde y me encontró sentado en su sofá, con la mirada perdida. ¿Estás bien?, preguntó. Encontré los mensajes entre ella y él. Se sentó a mi lado. ¿Qué tan malo? Suficiente. Le mostré algunas de las capturas de pantalla. Las leyó, su mandíbula se tensaba con cada una. Lo siento mucho, hermano. La parte más loca es que ni siquiera creo que se acostaran. No, todavía. Al menos. Pero ella lo estaba preparando, tanteando el terreno, manteniéndolo como una opción. Eso es casi peor, dijo mi hermano. Al menos, si fuera solo físico, podrías considerarlo un error. Esto es calculado. Tenía razón. Ella había estado planeando esto, quizás no conscientemente, pero había estado preparando su estrategia de salida, asegurándose de tener un lugar donde aterrizar antes de saltar. Y esa fiesta no era para celebrar nuestro aniversario. Era para pasearlo frente a mí, para ver si me daba cuenta, para ver si hacía algo al respecto. Bueno, hice algo al respecto. Pasé esa semana en casa de mi hermano poniendo mi vida en orden. Me reuní con el abogado el miércoles. Presenté la demanda de divorcio el jueves. Para el viernes ya le había notificado. Llamó al teléfono de mi hermano, ya que yo había bloqueado el suyo.
Él me pasó el teléfono con una mirada que decía, «Es tu decisión». Lo tomé. ¿Qué? ¿Cómo pudiste solicitar el divorcio sin siquiera intentar arreglar esto? Su voz era aguda. Había estado llorando. ¿Arreglar qué exactamente? ¿El hecho de que me has estado engañando emocionalmente durante meses o el hecho de que me humillaste en nuestra propia fiesta de aniversario? Yo no te estaba engañando. Solo somos amigos. Los amigos no se envían mensajes a medianoche. Los amigos no se quejan de sus cónyuges entre ellos. Los amigos no se miran como ustedes dos se miraban el sábado por la noche. Silencio al otro lado. Querías un marido de repuesto, dije. Felicidades. Puedes tenerlo a tiempo completo. Terminamos. Colgué. Mi hermano me pasó otra cerveza. Orgulloso de ti, hermano. Se necesitaron agallas, pero no me sentía valiente. Me sentía cansado. Cansado de ser la opción segura. Cansado de ser el plan B en mi propio matrimonio. Cansado de ser el tipo que se suponía que debía aguantar mientras su esposa mantenía a otro hombre en la banca. Lo que nadie te dice sobre terminar un matrimonio es cuántas pequeñas cosas tienes que desenredar. Cuentas bancarias, conjuntas, seguros, el crédito de su coche del que yo era aval, mi nombre en sus contactos de emergencia en el trabajo. 5 años de vidas entrelazadas que ahora tenían que separarse. Pero lo estaba haciendo, un paso a la vez, porque quedarme habría significado aceptar que yo no era suficiente, que necesitaba competir por la atención de mi propia esposa, que debería estar agradecido de que me eligiera a mí en lugar de a su repuesto. Y no iba a vivir así, ni por ella, ni por nadie. 2 semanas después de presentar la demanda de divorcio, empecé a atar cabos que debería haber visto meses atrás. Estaba revisando viejos estados de cuenta en la oficina de mi abogado cuando lo noté. 14 de febrero, día de San Valentín. Le había comprado flores y había hecho una reservación para cenar en ese lugar italiano que le gustaba. Nada lujoso, pero fue un gesto. El estado de cuenta mostraba un cargo de ese mismo día, unos 500 pesos, en una cafetería del centro a las 2 de la tarde, cuando ella me había dicho que trabajaría hasta tarde en la oficina. Revisé marzo, otro cargo en una cafetería. Este por 350 pesos. Esos son 2 bebidas y algo de comer. Abril tenía 3 cargos similares. Siempre durante el horario laboral, siempre cuando decía que estaba ocupada con reuniones o proyectos. Mi abogado, un tipo mayor llamado licenciado Solís, miró los estados de cuenta por encima de mi hombro. ¿Construyendo una línea de tiempo?, preguntó. Algo así. Buen instinto. A los jueces les gusta la documentación. Demuestra que no solo estás reaccionando emocionalmente, pero no lo estaba haciendo por el juez. Lo estaba haciendo porque necesitaba saber. Necesitaba entender cuándo exactamente había terminado mi matrimonio, porque no había terminado el sábado por la noche en esa fiesta. Ese fue solo el momento en que finalmente admití que se había acabado. El verdadero final había estado ocurriendo en cámara lenta durante meses. Fui más atrás. Enero fue cuando se unió al gimnasio. Revisé los estados de cuenta de la tarjeta de crédito en línea. Efectivamente, ahí estaba la cuota de la membresía, pero había algo más. Un cargo en una tienda de deportes. El mismo día, 500 pesos. Llamé a la tienda. Pregunté qué podría comprar a alguien por esa cantidad. El chico al teléfono dijo, probablemente ropa de entrenamiento, quizás unos tenis. Ella tenía el recibo, yo no, pero recordé algo. Había llegado a casa ese día solo con una maleta de gimnasio. Dijo que venía con la membresía como promoción. No había bolsas de la tienda de deportes. No la vi usar ropa de entrenamiento nueva. Entonces, ¿a dónde fue a parar eso? Mi hermano llegó a casa del trabajo esa tarde
y me encontró rodeado de impresiones. Estados de cuenta, bancarios, facturas de tarjetas de crédito, registros telefónicos que había solicitado a través de mi abogado. «Parece que estás investigando un crimen», dijo. «Quizás lo estoy». Le mostré lo que había encontrado: el patrón de cargos, las horas y las fechas. Se sentó y empezó a ayudarme a armar el rompecabezas. «Mira esto», dijo, señalando el 15 de marzo. «Cafetería a las 2. Pero tienes un mensaje de ella aquí a las 2:30 diciendo que está atrapada en una reunión y que no llegará a casa hasta las 7. Revisé mi historial de mensajes. Tenía razón. Me envió un mensaje desde donde quiera que estuviera tomando café con Bruno, mintiendo sobre dónde estaba y qué estaba haciendo. «¿Cuántas veces?», pregunté. «¿Cuántas veces mintió?». Contamos al menos 15 ocasiones en las que su historia no coincidía con los registros financieros. 15 veces que me había dicho que estaba en otro lugar haciendo otra cosa con otra persona. Y esas eran solo las que podía probar. Mi teléfono sonó. Número desconocido. «Casi no», contesto, pero algo me hizo levantar el auricular. «Hola, hola, hermano. Soy Jorge, de la fiesta». Jorge, uno de los chicos del grupo de amigos de ella. Un tipo bastante decente, aunque nunca había hablado mucho con él a solas. «¿Qué quieres?» «Mira, sé que esto es raro, pero sentí que debía saber algo sobre esa noche». Me enderecé. «Te escucho». Toda esa broma del marido de repuesto no fue espontánea. Marisa planeó decirla toda la semana. Nos lo dijo a algunos de nosotros antes. Pensó que sería gracioso. La sangre se me heló. Lo planeó. Sí. Y tu esposa lo sabía. Hablaron de ello. Dijo que estaría bien, que tú lo tomarías como una broma. No pude hablar por un momento. Cuando finalmente encontré mi voz, salió plana. Ella sabía que iban a decir eso, y aún así lo invitó. «Lo siento, de verdad. Pensé en decir algo esa noche, pero todo pasó muy rápido. La forma en que lo manejaste. Sin embargo, eso requirió valor. La mayoría de los tipos habrían hecho una escena o se habrían emborrachado y hecho estupideces. Tú simplemente te fuiste. Respeto». Después de que colgó, me quedé allí, tratando de procesarlo. Ella no solo había permitido la broma, la había aprobado. Probablemente se había reído de ello con sus amigas de antemano. Todo había sido una prueba o un juego de poder. O tal vez solo quería ver si podía salirse con la suya. Bueno, lo descubrió. Mi hermano pidió pizza esa noche. Nos sentamos en su sofá a comer y ver un partido. Pero yo no estaba prestando atención. Mi mente estaba atrapada en esa conversación con Jorge. «¿Sabes cuál es la peor parte?», dije durante un comercial. «No creo que ella me haya amado de verdad». «No, vamos, hermano. No te hagas eso a ti mismo. No, piénsalo. Nos conocimos justo después de que ella y Bruno terminaran. Estaba despechada. Yo era la opción segura. El tipo con un trabajo decente que no salía mucho de fiesta. El tipo que se quedaría. ¿No sabes eso? Claro que sí. Mira la evidencia. En cuanto él vuelve a su vida, ella empieza a alejarse de mí. Todos esos sentimientos que pensaba que había superado, no lo estaban. Solo estaban esperando a que él apareciera de nuevo. Mi hermano no discutió. Sabía que probablemente yo tenía razón. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi abogado. Quiere impugnar el divorcio. Alega que abandonaste el matrimonio al irte, que deberíamos intentar terapia primero. Dile que no, dije. Ya pasamos la etapa de la terapia. También está pidiendo una pensión compensatoria. Dice que no puede pagar la renta de la casa sola. La casa es rentada, puede mudarse a un lugar más barato. O mejor aún, puede mudarse con Bruno. El licenciado Solís se rió entre dientes.
transmitiré ese mensaje en términos más profesionales. Como creas que es mejor. Solo quiero que esto termine. Después de colgar, me di cuenta de algo. Ya no estaba enojado. Esa ira inicial del sábado por la noche se había consumido. Ahora solo me sentía vacío, como si alguien hubiera sacado todo de mí y no hubiera dejado nada más que un espacio hueco. Había pasado 5 años construyendo una vida con alguien que había mantenido una estrategia de salida todo el tiempo. 5 años pensando que éramos socios, cuando en realidad yo solo era el suplente hasta que apareciera algo mejor. Esa tarde salí a conducir sin un destino en mente. Solo necesitaba moverme, pensar, procesarlo todo. Terminé en el parque donde tuvimos nuestra primera cita. Era un martes soleado. A media tarde, niños en los juegos, parejas, paseando perros. La vida seguía como si nada, mientras la mía se desmoronaba. Me senté en la misma banca en la que nos sentamos ese primer día. Ella había estado nerviosa. Recuerdo que no paraba de tocarse el pelo. Me pareció adorable. Ahora, me preguntaba si estaba nerviosa porque todavía estaba enganchada con Bruno. Sí, incluso entonces, en nuestra primera cita, yo ya era el plan B. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocí. Soy Marisa. Siento mucho lo que pasó. Nunca quise que las cosas terminaran así. Me quedé mirando el mensaje. Nunca quise que las cosas terminaran así. Pero ella había planeado la broma. Ella había puesto todo en marcha. Respondí. Quisiste decir cada palabra. Simplemente no esperabas que yo hiciera algo al respecto. Su respuesta llegó rápido. Ella te extraña. Cometió un error. Ella tomó una decisión. Hay una diferencia. Bloqueé ese número también. Para cuando volví a casa de mi hermano, el sol se estaba poniendo. Otro día terminado. Otro día más cerca de ser legalmente libre de un matrimonio que había estado muerto mucho antes de que yo lo admitiera. Mi hermano estaba preparando la cena cuando entré. Espagueti. Nada. Lujoso, pero olía bien. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy en camino. Y lo estaba. Lentamente, un día a la vez, una mentira descubierta a la vez, un número bloqueado a la vez. Estaba llegando allí. 3 semanas después de empezar a quedarme en casa de mi hermano, ella finalmente dejó de intentar llamar. Los mensajes de texto también disminuyeron. De docenas al día a quizás 1 o 2. Y luego nada. Pensé que eso se sentiría como un alivio. En cambio, se sintió como una confirmación. Se había rendido, lo que significaba que nunca había estado luchando por mí en primer lugar. Había estado luchando para no estar sola. Mi abogado llamó un jueves por la tarde. Quiere una reunión cara a cara. Dice que hay cosas que necesita decir que no se pueden hacer a través de abogados. No, le dije. Me imaginé que dirías eso, pero está insistiendo. Dice que aceptará los términos que quieres si tan solo la escuchas. Lo pensé. Los términos que yo quería eran simples. Una ruptura limpia, sin pensión. Ella se queda con su coche, yo con el mío. Dividimos lo que haya en la cuenta conjunta 50/50. Hecho. Si una conversación podía hacer que eso sucediera sin meses de idas y venidas legales, tal vez valía la pena. Está bien, pero en un lugar público, y te quiero allí. No puedo estar presente en conversaciones personales. Es un conflicto de intereses. Pero puedo sentarme en una mesa cercana si eso te hace sentir mejor. Lo arreglamos para el sábado por la mañana. Una cafetería al este de la ciudad, territorio neutral. Muchos testigos si las cosas se ponían feas. Llegué 15 minutos antes, pedí un café. El licenciado Solís apareció 10 minutos después, tomó una mesa a 3 de la mía y abrió un periódico como si solo estuviera allí, para desayunar. Ella entró puntual. Apenas la reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras. Llevaba el pelo recogido
en una coleta desordenada. Parecía que no había estado durmiendo. Bien. Se deslizó en el asiento frente a mí. No pidió nada. Solo se quedó sentada, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Gracias por reunirte conmigo, dijo en voz baja. No respondí, solo esperé. Sé que estás enojado. Tienes todo el derecho a estarlo, pero necesito que entiendas algo. Nada pasó con Bruno. Nunca nos acostamos, ni siquiera nos besamos. ¿Y crees que eso lo hace mejor? Solo estoy diciendo la verdad. ¿Viste los mensajes? ¿Sabes lo que decían? Era solo hablar, solo amistad. Me incliné hacia adelante. Déjame preguntarte algo. Si los papeles se invirtieran, si yo hubiera invitado a una exnovia a nuestra fiesta de aniversario, si mis amigos hubieran bromeado sobre que ella era mi esposa de repuesto, si hubieras encontrado meses de mensajes entre nosotros, donde me quejaba de ti y hablaba de cuánto extrañaba estar con ella, lo llamarías solo amistad. Ella bajó la vista a sus manos. Eso pensé. Estaba confundida, dijo, sobre nosotros, sobre todo. Cuando Bruno volvió a mi vida, despertó todos estos viejos sentimientos, cosas que pensé que había superado. No supe cómo manejarlo. Así que lo manejaste mintiéndome durante meses, viéndolo a mis espaldas, dejando que tus amigos me humillaran frente a todos los que conocemos. Nunca quise humillarte. Se suponía que la broma era divertida. No pensé que reaccionarías así. ¿Así? ¿Como alguien con amor propio? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que podríamos superarlo. Ir a terapia. Descubrir que salió mal. Yo sé lo que salió mal. Nunca lo superaste a él. Yo solo fui el tipo que estaba allí cuando necesitabas a alguien. La opción segura, el plan B. Eso no es verdad. Claro que lo es. Piénsalo. Nos conocimos 2 meses después de que tú y Bruno terminaron. Estabas destrozada. Yo fui el buen tipo que te escuchó llorar por él, que te hizo sentir mejor, que no te presionó para nada. Y finalmente, te convenciste de que eso era amor. Ahora estaba llorando. Lágrimas de verdad, rodando por su cara. Hace 1 año, eso me habría destrozado. Me habría hecho querer consolarla, arreglar lo que estuviera mal. Ahora solo me sentía cansado. Pero no era amor, continué. Era conveniencia, era gratitud. Eras tú, conformándote con alguien que nunca te lastimaría como él lo hizo. Y en el segundo en que él apareció de nuevo, todo eso se vino abajo. «Sí te amo», susurró. «No me amas. Amas la idea de mí. Amas tener a alguien cerca que te haga sentir segura. Pero no me amas a mí, porque si lo hicieras, nunca habrías hecho nada de esto». La mesera se acercó, preguntó si queríamos pedir comida. Ambos dijimos que no. Nos dejó solos de nuevo. «Cometí un error», dijo mi esposa, mi futura exesposa. «Lo veo ahora, pero la gente comete errores. Eso no significa que tengamos que tirar 5 años de matrimonio». Tienes razón. La gente comete errores. Pero esto no fue un error, fue una elección. Elegiste invitarlo a la fiesta. Elegiste aprobar esa broma. Elegiste reunirte con él para tomar café y comer y lo que sea, mientras me mentías sobre dónde estabas. Esos no fueron errores, fueron decisiones. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te rindes con nosotros? No me estoy rindiendo con nada. Tú te rendiste hace meses. Yo solo lo estoy aceptando finalmente. Extendió la mano sobre la mesa, como si fuera a tomar la mía. Me aparté. Se quedó helada. Luego la retiró lentamente. ¿Hay algo que pueda decir? ¿Algo que pueda hacer? Puedes firmar los papeles de divorcio. Puedes aceptar los términos y dejarme seguir con mi vida. ¿Y la casa? ¿Todas nuestras cosas? Quédate con lo que quieras. No me importan los muebles, ni los platos, ni nada de eso. Solo quiero salir. Se quedó en silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar,
Su voz era apenas audible. ¿Y, Bruno? ¿Lo decías en serio cuando dijiste que podía tenerme? Casi me río. ¿Me? ¿Estás pidiendo permiso para salir con tu marido de repuesto? No, solo, no, sé. Estoy tratando de entender qué pasa ahora. Lo que pasa ahora es que haces lo que quieras. Eres libre. Eso es lo que querías, ¿verdad? Libertad para explorar tus opciones. Bueno, ahora la tienes. Ya no estoy en tu camino. Eso no es lo que quería. Entonces, ¿qué querías? Mantenerme como tu opción segura, mientras averiguabas si aparecía algo mejor. ¿Tenerlo todo? Respondió, porque ambos sabíamos que eso era exactamente lo que había querido. Me puse de pie, dejé un billete de 200 pesos en la mesa por mi café. Mi abogado tiene los papeles. Fírmalos. Sigue adelante. Encuentra lo que sea que estés buscando. Solo hazlo sin mí. Por favor, no te vayas. No así. Así como, con dignidad, con mi amor propio intacto. Lo siento, pero no voy a sentarme aquí y dejar que me haga sentir mal por negarme a ser la segunda opción de alguien. Salí de esa cafetería y no miré atrás. El licenciado Solís me siguió hasta el estacionamiento. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, estoy bien. Fue brutal de ver, pero lo manejaste bien. Mantuviste la calma. No te pusiste emocional. He estado emocional durante 3 semanas. Ya terminé con eso. Él asintió. Firmará los papeles. Lo vi en su cara por dentro. Sabe que se acabó. Bien. ¿Cuánto falta para que sea definitivo? 60 días como mínimo, pero probablemente más cerca de 90 con el tiempo de procesamiento. 3 meses. 90 días, hasta que fuera legalmente libre de un matrimonio que había estado muerto durante más tiempo del que cualquiera de los dos había admitido. Conduje de vuelta a casa de mi hermano. Estaba viendo un partido en la sala. ¿Cómo te fue?, preguntó. Más o menos como te imaginas. Lloró. Dijo que cometió un error. Preguntó si había algo que pudiera hacer. ¿Qué le dijiste? Le dije que firmara los papeles y siguiera adelante. Mi hermano sonrió. Orgulloso de ti, no cediste. Ni siquiera estuve tentado. ¿Sabes qué es lo más loco? Sentado frente a ella hoy, me di cuenta de que no la he extrañado. He extrañado estar casado. He extrañado tener a alguien a quien llegar a casa, pero a ella, específicamente. No la he extrañado en absoluto. Así es como sabes que tomaste la decisión correcta. No pude dormir esa noche. No porque estuviera molesto o arrepentido de algo. Simplemente no dejaba de pensar en la expresión de su cara mientras salía de esa cafetería. La comprensión golpeándola de que realmente me había ido, de que no iba a haber una reconciliación dramática, de que había apostado a que yo sería demasiado débil para irme y había perdido. Mi teléfono vibró alrededor de la medianoche. Un mensaje de su número. Lo había desbloqueado después de la reunión, pensando que podríamos necesitar coordinar la logística. Lamento todo. Merecías algo mejor. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería responder, decir algo hiriente, asegurarme de que entendiera exactamente cuánto me había lastimado. Pero, ¿cuál sería el punto? En cambio, escribí, lo sé, y lo dejé así. Porque sí merecía algo mejor. Merecía a alguien que me eligiera primero, que no necesitara un plan B, que no me comparara con un exnovio cada vez que las cosas se ponían difíciles, y ahora era libre de encontrar a esa persona. O tal vez no. Tal vez. Simplemente me concentraría en mí mismo por un tiempo. Redescubriría quién era, sin el drama de otra persona pesando sobre mí. De cualquier manera, había terminado de ser el plan B. 6 semanas después de salir de esa cafetería, firmé los papeles finales del divorcio. El licenciado Solís llamó para decirme que era oficial. Era un hombre soltero de nuevo. «Felicidades», dijo.
Ve a celebrar. Pero no tenía ganas de celebrar. Me sentía aliviado, como si hubiera estado cargando algo pesado durante meses y finalmente pudiera dejarlo. Me había mudado de la casa de mi hermano 2 semanas antes. Encontré una pequeña casa para rentar al otro lado de la ciudad. Nada lujoso. 2 recámaras, un jardín decente, un barrio tranquilo. Era mío, sin historia compartida, sin fantasmas. El trabajo había sido mi salvación a través de todo esto. Me había sumergido en proyectos, había tomado turnos extra cuando podía. Mi jefe se dio cuenta. Me llamó un día y me dijo que estaba en la lista para un ascenso. Más dinero y mejores horarios. Un nuevo comienzo en más de un sentido. Empecé a ir al gimnasio, no al que ella se unió, sino a otro, al otro lado de la ciudad. Empecé a correr de nuevo, algo que solía hacer antes de casarnos, pero que había dejado por alguna razón que no podía recordar. Ahora recordaba por qué me encantaba. La claridad, el silencio, solo yo y el camino. Un sábado por la mañana me encontré con Jorge en la ferretería. Él estaba comprando suministros de pintura. Yo estaba viendo asadores. «Hey», dijo, «¿cómo has estado?» «Bien, mejor. Escuché que el divorcio es definitivo. Lamento que haya llegado a eso. No lo sientas. Es lo mejor que pudo haber pasado». Él dudó, luego dijo, «Deberías saber algo. Lo de ella y Bruno». Eso duró unas 2 semanas. No me sorprendió. ¿Qué pasó? Resulta que a él no le interesaba de verdad. Le gustaba la atención, el subidón de ego de saber que ella estaba interesada en él. Pero, cuando se convirtió en algo a lo que tenía que comprometerse, se echó para atrás. Así que nos perdió a los dos. Básicamente, ha estado llamando a la gente tratando de obtener simpatía. La mayoría de nosotros no le creemos. Asentí, tomé el asador que había estado mirando. Gracias por decírmelo, pero, honestamente, no cambia nada. Incluso si se hubieran casado, tomé la decisión correcta. Sí, lo hiciste. Esa noche, armé el asador en mi jardín. Invité a mi hermano. Cocinamos carne asada, bebimos cerveza y hablamos de todo excepto de ella. «Te ves diferente», dijo. «Mejor. Me siento diferente. Más ligero, tal vez. Como si pudiera respirar de nuevo. Vas a empezar a salir con alguien, eventualmente. Sin prisa. Estoy bien solo por ahora, aprendiendo quién soy sin el caos de otra persona». Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Casi no miro, pero la curiosidad me ganó. «Soy Bruno. Te debo una disculpa». Se lo mostré a mi hermano. Se rió. «¿Vas a responder?» «No, no vale». Mi energía. Ninguno de los dos. Borré el mensaje, bloqueé el número y volví a mi carne. 3 meses después de que el divorcio fuera definitivo, conducía a casa del trabajo cuando la vi. Estaba en una gasolinera llenando el tanque de su coche. Se veía cansada, más vieja de alguna manera. Por una fracción de segundo, pensé en detenerme, preguntarle cómo estaba, ser civilizado. Pero luego recordé esa fiesta, esa broma, esa sonrisa arrogante en la cara de Bruno. Y simplemente seguí conduciendo. Porque algunos capítulos deben cerrarse por completo, sin epílogos, sin notas al pie, simplemente terminados. Llegué a casa, preparé pollo a la parrilla. Me senté en mi patio trasero viendo el atardecer. Mi teléfono estaba en silencio. Mi casa estaba en calma. Mi vida era mía. Y por primera vez en años. Eso era suficiente. Un año después de esa fiesta de aniversario, estaba sentado en mi jardín un sábado por la tarde, cuando recibí una solicitud de mensaje en las redes sociales. Apareció su nombre. Lo miré fijamente por un minuto, debatí si ignorarlo, pero algo me hizo abrirlo. «Sé que no tengo derecho a contactarte.
pero necesito decir esto. Tenías razón en todo. Te estaba usando como una red de seguridad. Nunca superé realmente a Bruno, y cuando regresó, me convencí de que esos sentimientos significaban algo. No lo hacían. Él no me quería, no de verdad, y tiré a la basura a la única persona que realmente hizo. Lo siento, espero que seas feliz. Lo leí 2 veces. Luego respondí con una sola frase: lo soy. Eso fue todo. Era todo lo que ella necesitaba saber. No le conté sobre el ascenso o la casa o cómo había empezado a ver a alguien nuevo, alguien que me eligió primero, alguien que no necesitaba un plan B. Ella no necesitaba saber nada de eso. Mi felicidad ya no se trataba de ella. Borré la conversación, volví a mi libro. Mi teléfono sonó. La mujer con la que había estado saliendo durante 3 meses. Se llamaba Clara. Trabajaba en contabilidad en una empresa a 2 edificios de la mía. Nos habíamos conocido en una cafetería. Empezamos a hablar, seguimos hablando. Hola, respondí. ¿Todavía vienes a cenar esta noche? No me lo perdería. Bien, estoy haciendo esa pasta que te gustó. Después de colgar, pensé en lo diferente que se sentía esto, lo fácil que era. Sin juegos, sin agendas ocultas, solo 2 personas que disfrutaban de la compañía del otro. Mi hermano pasó por la tarde antes de que fuera a casa de Clara. «¿Te ves bien, hermano?», dijo. «Feliz». «Lo estoy». «¿Crees que alguna vez le contarás a Clara toda la historia de la fiesta de aniversario?» «Tal vez algún día, pero todavía no. Ahora mismo, solo estoy enfocado en construir algo nuevo, algo mejor». Él sonrió. Esa es la decisión correcta. Mientras conducía a casa de Clara esa noche, pasé por la calle donde estaba la antigua casa rentada, la que había compartido con mi ex. Ni siquiera disminuí la velocidad. No sentí nada. Esa parte de mi vida había terminado. Me había marchado de esa fiesta sin nada más que mi dignidad. Resultó que era lo único que valía la pena conservar. Clara abrió la puerta con una sonrisa. La cena estaba lista. Comimos, hablamos y reímos. Sencillo, genuino, exactamente lo que necesitaba. Más tarde esa noche, conduciendo a casa, me di cuenta de algo. Esa fiesta de aniversario no fue lo peor que me pasó. Fue lo mejor porque me obligó a dejar de conformarme, a dejar de aceptar menos de lo que merecía. Le había entregado mi anillo de bodas a un hombre que no lo quería. Me había alejado de una mujer que no lo apreciaba y había encontrado mi camino hacia algo real. El silencio en ese jardín había sido ensordecedor, pero la paz que encontré después, esa fue mucho más fuerte. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si llegaste hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Le habrías dado el anillo a su ex en ese mismo momento? ¿O habrías confrontado a tu esposa en privado después de la fiesta? Déjame tu opinión en los comentarios. Fin.